Mis saludos, queridos amigos. Una vez más, aquí estamos para juntos estudiar la lección de Escuela Sabática. Yo soy su pastor, Rolando González, y el tema que vamos a tratar hoy lleva el título Completos en Cristo. Una de las cosas que Pablo aborda en la epístola a los Colosenses es el problema de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, los judaizantes eran maestros posiblemente sinceros, pero que estaban equivocados. Ellos pensaban que había que seguir guardando todas aquellas leyes ceremoniales que fueron dadas por Moisés, pero que finalmente fueron clavadas en la cruz. Eran el tipo que simbolizaban el antitipo. En otras palabras, al decir del apóstol, eran sombras de lo que habría de ocurrir durante la vida y el ministerio de Cristo. Una vez que Cristo estuvo en este mundo y finalmente cumplimentó con todas aquellas cosas que habían sido profetizadas y enseñadas también al pueblo de Israel a través de las leyes ceremoniales, indudablemente todo aquello caducó. Sin embargo, estos maestros pues seguían enseñándoles sobre todos los nuevos conversos que había que seguir observando rigurosamente todas aquellas leyes ceremoniales, incluyendo la circuncisión, que era el rito que se celebraba, se realizaba cuando un niño nacía. A los 8 días de nacido era circuncidado, y esto indudablemente le hacía parte del pacto, heredero del pacto dado a Abraham. Si no se circuncidaba, quedaba fuera de ese pacto. Así que todas estas cosas tuvo que enfrentarla el apóstol Pablo, y vamos a ver algunas de ellas en la lección de hoy. Vamos a entrar, por ejemplo, en el propósito que Pablo tuvo para escribir la epístola a los Colosenses. Y nos vamos inmediatamente al texto. Dice allí: porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En este pasaje el apóstol Pablo indudablemente está presentando su inquietud. Allá donde estaba preso, él se preocupaba por los hermanos ahí en Colosas, porque estos falsos maestros trataban de engañarlos, guiándolos precisamente a obedecer aquellas cosas que no debían obedecer ya en ese momento. Ellos habían sido liberados finalmente en Cristo y debían disfrutar a plenitud del Evangelio. Ahora, el tema de los colosenses es una de las máximas más claras para la vida cristiana. De la manera que han recibido, dice Pablo, a Cristo Jesús, así deben andar en él. Cuando Pablo les presentó a Cristo, Pablo le presentó un Cristo que es para todos libertad. Jesús dijo en una oportunidad: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús había dicho de que él había venido a dar testimonio a la verdad cuando estuvo frente a Pilato, y Pilato le preguntó qué cosa es la verdad. Anteriormente a esto ya él había tenido una conversación con los discípulos en el aposento alto y le había dicho a Felipe: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad absoluta. En Jesús estamos todos completos. Teniendo a Jesús lo tenemos realmente todo. Y todas aquellas sombras pues prefiguraban a Cristo en su vida, su ministerio, su sacrificio, y aún más que realmente nosotros como cristianos debemos profundizar para conocer, porque evidentemente, aunque estén allí ya y hayan sido abolidas, no obstante tienen grandes enseñanzas para nosotros, sino bien observarlas rigurosamente como ocurría en los tiempos antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo iluminan algunos pasajes la metáfora de la planta como símbolo de los creyentes? Leemos algunos pasajes. Dice Isaías 61:3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mateo capítulo 3, versículo 10 también nos dice:
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Con esta metáfora, pues Jesús está ilustrando precisamente cómo todos nosotros somos plantas, plantas en un huerto maravilloso que es creado por Dios. Y esas plantas deben ser regadas, deben ser alimentadas adecuadamente para poder crecer. Evidentemente, muchas personas que en aquel tiempo se habían mantenido fieles al Señor de la manera que habían conocido, quizás no pudieron crecer lo suficiente porque no permitieron que la gracia divina los regara abundantemente para ellos poder ser plantas vigorosas y fuertes en Cristo. Al rechazar especialmente aquellas enseñanzas que Jesús había compartido con todos, pues evidentemente hizo que ellos se secaran y finalmente se apartaron de los caminos del Señor. Y así sucede hoy. Muchas personas que no permiten que Dios llegue a sus vidas a través de la influencia del Espíritu Santo, y aquellos cristianos que indudablemente no buscan una relación profunda con Dios a través del estudio de la Biblia, pues poco a poco se van sacando hasta que finalmente un día desaparecen, van al mundo a disfrutar de los placeres del mundo, pero evidentemente no quieren tener una relación estrecha con Jesús. Y esto trae sus graves consecuencias, como le sucedió también a aquellas personas que en el tiempo de Pablo estaban preocupados simplemente por las formas y no buscaban aquellas cosas que eran las cosas esenciales para la vida espiritual. En Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15, leemos que esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben las palabras con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pablo expone aquí dos alternativas de los creyentes. Una consiste en ser como planta del Señor, permanecer completos en Cristo, aferrándose a Él y sus enseñanzas. La otra opción podría compararse con una planta artificial, real solo en apariencia, pero desprovista totalmente de vida. Y aquí encontramos en esta parábola de Jesús más o menos eso explicado en una forma completa. La palabra de Dios es la semilla, pero cada uno de nosotros es un terreno diferente. Y por ser diferentes, pues cada uno recibe la influencia de la palabra de Dios indistintamente. Así que aquellos que están en pedregales, que son simbolizados por terrenos pedregosos, la palabra de Dios tiene poco efecto. Los que fueron sembrados junto al camino, como dice Jesús, llegan las aves, se comen la semilla y finalmente el efecto de la palabra desaparece. Así los que caen en espinos, cuando crece la palabra, los espinos la ahogan. Son las pruebas y vicisitudes que pasamos en la vida. Y solamente la semilla que cae en buen terreno es aquella que produce fruto abundante. La pregunta sería, ¿qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno soy yo? ¿Ha fructificado la palabra en nuestra vida? Fíjate que aquellos judaizantes pareciera ser que no eran buenos terrenos porque evidentemente, aunque ellos persistían en ser fieles a carta cabal a los principios que ellos habían conocido, a todas aquellas rigurosas leyes ceremoniales, no obstante no seguían el camino correcto, no seguían a Jesús. Y yo pienso si también no pasa eso en nuestros días. A veces estamos siguiendo más cuestiones humanas y no exactamente la segura palabra profética. Evidentemente hay que tener mucho cuidado porque hay varias filosofías, hay conceptos humanos, hay pensamientos de hombres que podemos seguirlo fácilmente y sin embargo alejarnos de lo que es una declaración explícita de la palabra de Dios, lo que es el evangelio eterno, tal como lo enseñan las escrituras. Y ahora vamos a entrar en el punto vital, cómo aquellas leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz y por qué. Y vamos a leer el pasaje de Pablo en Colosenses capítulo 2.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De acuerdo con la primera, las ordenanzas clavadas en la cruz se refieren a esa línea de lista de cargos que, como dice Pablo, eran desfavorables a nosotros, estaban en contra de nosotros. Todas aquellas ordenanzas, todas aquellas leyes ceremoniales que instruyeron al pueblo cabalmente y le dieron una vislumbre de lo que sería el evangelio presentado a través de la vida y ministerio de Cristo, era el evangelio en sombras. Es como, digamos, usted va caminando a la intemperie, el sol le está dando a usted, y mientras el sol le da en una forma, en un ángulo que pueda proyectar la sombra, usted ve la sombra, pero esa sombra simplemente es un reflejo de lo que usted es. Esa sombra no tiene materia, esa sombra no tiene consistencia, no tiene cuerpo, sencillamente es la sombra. Y eso es lo que sucedía. Todas aquellas leyes simplemente reflejaban lo que un día habría de ocurrir cuando Cristo viniera a este mundo. Una vez que Cristo vino y vivió entre nosotros y murió en la cruz del Calvario, indudablemente todas aquellas leyes dejaron ya de funcionar. Pongamos, por ejemplo, la Pascua. La Pascua simbolizaba a Cristo, simbolizaba el sacrificio de Cristo, simbolizaba la liberación de Egipto, pero simbolizaba también el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero una vez que ese Cordero, que fue Cristo, murió en la cruz, ya no era necesario seguir observando la Pascua. Por eso fue que cuando Cristo expira en la cruz del Calvario, el sacerdote que se encontraba en el templo, en aquel terremoto estruendoso, vio que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y quedó expuesto a la vista de todos el lugar santísimo. Por lo tanto, de ahí en adelante no era necesario seguir observando aquel rito del sacrificio de los corderitos para simbolizar al Cordero de Dios, porque finalmente el Cordero de Dios ya había muerto en la cruz del Calvario por todos nosotros. Jesús instituyó en lugar de la Pascua, instituyó el rito de la Santa Cena, que es el que celebramos hasta el día de hoy, porque él dijo que todas las veces que celebremos ese rito, la muerte del Señor, anunciamos hasta el día que él regrese. Así que el rito de Santa Cena reemplazó precisamente a la Pascua. En el momento que Cristo estaba en el aposento alto con los discípulos partiendo el pan y compartiendo la copa del vino, él se encontraba entre dos grandes eventos. Él se encontraba entre dos grandes sistemas. Uno era el sistema de sombras y figuras bajo lo que es el Antiguo Testamento, y el otro sistema era la dispensación cristiana. Ya el otro quedaba a un lado. No quedaba a un lado algunas cosas importantes, como por ejemplo la ley de Dios. La ley de Dios es eterna. Por lo tanto, Pablo no está hablando aquí de la ley de Dios. Pablo está hablando precisamente de ordenanzas. No está hablando de principios. La ley de Dios está expresada en principios. La ley ceremonial está expresada en ordenanzas. Y era contraria a nosotros, dice Pablo, porque las leyes ceremoniales se habían convertido en un muro de separación entre judíos y gentiles. Por eso fue que Jesús tuvo que quitar precisamente aquella ley para que ya derribado aquel muro de separación, finalmente el pueblo judío y el pueblo gentil pudieran estar unidos alrededor de Jesús. Era el propósito. Entonces la circuncisión, Pablo habla de circuncisión, ya no era necesaria la circuncisión física, ahora era la circuncisión espiritual. La circuncisión física era externa, se circuncidaba el prepucio del varón. Ahora la circuncisión era interna, el corazón. Y cuando la circuncisión se practicaba solamente era, repito, los varones. Pero ahora todos, hembra, varón. Por eso Pablo dice que no hay ni hembra ni varón, porque todos somos uno en Cristo. Debido a eso, todos somos circuncidados, varón o hembra. Cuando aceptamos a Cristo, Jesús
mediante el bisturí del Espíritu Santo, circuncida el prepucio de nuestro corazón. De esa manera quedamos nosotros libres de pecado y vivimos una vida pura y santa en Cristo Jesús, alabando y glorificando su nombre. Y esto es lo que hace precisamente notar en la lección que aquellas cosas eran simplemente sombras, como ya hemos dicho. ¿Qué prácticas propias del judaísmo Pablo destaca aquí en estos pasajes? Leemos el texto de Colosenses 2, 16 a 19. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que él no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. Bueno, es interesante que Pablo presenta aquí algunas cosas que tenían que ver con la ley ceremonial y menciona inclusive hasta sábados. Había 7 sábados ceremoniales que se celebraban en todas aquellas fiestas, de manera que no era necesariamente el día de sábado que cae correspondiendo al ciclo semanal, podía ser cualquier día. La palabra sábado o sabbat lo que quiere decir es reposo, de manera que ese día ceremonial podía caer un jueves o podía caer un domingo o cualquier otro día y constituía un sábado ceremonial. Y eran guardados rigurosamente, pero ahora ya no hay que guardarlos. Por eso Pablo dice, no, Dios engañe con vanas sutilezas, ¿no? Había comidas ceremoniales también, se celebraban las fiestas de Luna Nueva, todas aquellas cosas tenían un símbolo específico que no es tiempo ahora poder dedicarlo a eso porque no nos da suficiente tiempo para ello, pero usted puede ahondar un poco más, buscarse una buena enciclopedia bíblica, buscar un diccionario, un comentario bíblico y ahí va a aprender mucho acerca de por qué estas ceremonias y qué cosas simbolizaban. Pero repetimos, tanto las fiestas, tanto las ceremonias, tanto los ritos, como aún el mismo santuario eran un símbolo de la vida y ministerio de Cristo. Todas tomadas en particular o en un todo simbolizaban a Cristo. Era por lo tanto el Evangelio en sombras y símbolos. Al venir Cristo, ya aquellas cosas no eran necesarias guardarlos, ya no era necesario porque Cristo finalmente vino, la sombra se encontró con el cuerpo y todo aquello terminó. Estos mandamientos de hombres indudablemente reflejan la conducta que algunos asumen también en nuestros días. Y es interesante notar que aún dentro de la iglesia cristiana, en nuestro tiempo todavía hay algunas influencias de aquellos judaizantes que pueden estar afectando y pueden estar ensombreciendo lo que es la revelación directa de la palabra de Dios y la pureza del evangelio para nuestros días. Pablo dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, al igual que en su epístola a los Gálatas, Pablo califica la preocupación por observar las ceremonias judías como elementos o rudimentos del mundo. Hace un momento leíamos que Pablo decía que nadie os juzgue en comida o en bebida, comidas ceremoniales, bebidas que se usaban en esas ceremonias. Algunos utilizan estos textos y desvirtúan la autenticidad de la declaración y el significado que tienen, aludiendo al hecho de que están condenando, por ejemplo, el uso de ciertos alimentos que la Biblia prohíbe por ser alimentos impuros o inmundos, como mencionan algunas versiones. Es bueno entender que cuando tomamos un texto tenemos que tener en cuenta el contexto general del cual se está tratando. Y aquí en Colosenses Pablo lo que está presentando es todo lo relacionado con la ley ceremonial. Por lo tanto, si obviamos el contexto, si pensamos de que Pablo está literalizando cosas que no son las que se enseñan aquí,
evidentemente vamos a cometer ciertos errores que nos van a desviar exactamente del principio que Pablo está presentando aquí en su epístola. Ahora bien, eh, teniendo en cuenta esto, creo que una de las cosas importantes que podemos aprender en la lección de hoy es que cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos seguir el consejo del profeta Isaías. Debemos tomar un poco de aquí y otro poco de allá para poder finalmente elaborar un pensamiento que sea íntegro, que sea único, que sea exacto a lo que se está presentando. Evidentemente también, de esa manera, pudiéramos decir que nos mantendríamos aferrados a la segura palabra profética. No nos moveríamos exactamente de lo que la Biblia declara, sobre todo cuando estudiamos a Pablo. Recordemos lo que dijo Pedro, que Pablo escribe ciertas cosas que a veces los indoctos tuercen para su propia perdición, porque son un poco difíciles de entender. Pero si aplicamos las reglas, los principios del estudio de la Biblia, no vamos a cometer ningún error y vamos a mantenernos exactamente en el camino de la verdad. Quiero concluir en esta lección con esta declaración del Espíritu de Profecía, donde Elena White dice: el seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe aceptarlas. Ha de oírse afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras. Guardando sus ojos fijos en Cristo, caminará constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas las ideas que no están en armonía con su enseñanza. La verdad de Dios es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia como la voz de Dios que le habla directamente y así encontrará la sabiduría divina. Muy oportuna esta declaración para cerrar nuestra lección. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios pueda ayudarte a seguir profundizando más en el estudio de la palabra de Dios y especialmente en estas epístolas del apóstol Pablo que son muy importantes. Cristo es lo superior, Cristo es la verdad central, es lo máximo, es lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Habrá cosas que quizás muchas veces no entendamos, pero si seguimos a Cristo, el Espíritu Santo va a ir aclarándonos todas aquellas cosas que de cierto pudieran parecer un poco nebulosas, pero al final vamos a encontrar su significado y su hermoso contenido para nuestra vida y nuestra salvación. Dios te bendiga, nos vemos la próxima.